Eloy Alfaro es ese personaje prototipo del hombre ecuatoriano, valiente, leal y con el coraje para afrontar los problemas de la vida. La vida de Eloy Alfaro es una analogía que nos permite entender que no siempre el protagonista es el que vence en todas las historias. De hecho, es conocido como el general de las derrotas. En este video vamos a hablar acerca del periodo liberal y de todo lo relacionado con los presidentes de dicha época. ¿Y tú, qué sabes de Eloy Alfaro? No, ese Alfaro no. Mejor, empezamos el video. Pero, ¿cuál es el contexto de la Revolución Liberal? ¿Qué debemos saber como una parte previa para poder entender este tema? El progresismo se mostraba como el inicio de la libertad y los avances políticos en el país, aunque estos beneficios eran solo para las clases altas y el clero. La oligarquía perduró en el país, causando grandes brechas sociales, con ciudades ricas y campesinos pobres. Por ello, el 5 de junio de 1895 se da inicio a la Revolución Liberal. Esto fue como una reacción popular en contra de la venta de la bandera, lo cual va a ocasionar la renuncia del presidente Cordero, asumiendo el doctor Vicente Lucio Salazar. Es allí que inicia la Revolución Liberal. Las características de la Revolución Liberal son las siguientes. Primero, las etapas de la revolución las podemos analizar de acuerdo a los diferentes presidentes. Estos son la Jefatura Suprema y la primera presidencia de Eloy Alfaro, la presidencia de Leonidas Plaza, la segunda presidencia de Eloy Alfaro, la presidencia de Emilio Estrada y finalmente la Hoguera Bárbara. Los personajes principales son, por un lado, el general Eloy Alfaro y por otro lado, el general Leonidas Plaza. La palabra clave para entender este periodo son las transformaciones radicales. La ideología importante en este periodo será el liberalismo. Dentro de la oposición tenemos al clero, al conservadurismo, a los grupos de poder bancarios y al mismo Partido Liberal. Los actores sociales más importantes son las montoneras, de quien hablaremos más adelante. Dentro de la modernización del Estado veremos obras tales como construcción de puertos para cabotaje, electricidad, telégrafo, teléfono, luz y gas. A finales del siglo XIX, la economía del Ecuador estaba en crecimiento, alentada por el incremento de las exportaciones de cacao. Para entonces la población del país había superado el 1.000.000 de habitantes, y pasado el año 1900 ya eran 1.400.000 los ecuatorianos. Guayaquil manejaba entre 80 y 90% del comercio exterior. La última década del siglo XIX, la ciudad tenía servicios de transporte, cabotaje, luz eléctrica, gas y teléfono. Además estaba conectada por cable con el exterior y por el telégrafo con Quito. Conocido esto, hablaremos acerca de la Revolución Liberal y de cada uno de los actores y su aporte en dicha revolución. El primero es Eloy Alfaro. Había sido jefe supremo desde 1895 hasta 1896 y llegó a la presidencia desde 1897 hasta 1901. Dentro de los cambios más importantes está la separación del Estado y la Iglesia, conocido como laicismo. Abolió la pena de muerte, dio la libertad de enseñanza religiosa y la libertad de conciencia, superación de la mujer, estableció el registro civil y destacamos a la economía del país por el boom cacautero. Es aquí donde se consolida el Estado Nacional. Esto ayudado por las montoneras, la cual pudo establecer el pensamiento del liberalismo radical en el país. Algo muy importante a destacar es la reivindicación de los derechos de la mujer en este periodo. Muy importante entender que tendría un papel fundamental en la consecución de futuros derechos políticos, tales como la votación y la participación activa en la vida de nuestro país, el Ecuador. Los derechos de las mujeres fue otra de las conquistas y reivindicaciones del gobierno de Alfaro, ya que en este periodo la mujer todavía era considerada un ser inferior. Por ello, Alfaro permitió que la mujer tuviera toda la posibilidad de estudiar y acceder a la administración pública. Además, se exigió que la sociedad la respete y la reconozca, con el derecho a vivir en igualdad de condiciones, al igual que los hombres. Una de ellas es Zoila Clotilde Ugarte Alcíbar. Ella fue una de las feministas y mujeres más importantes dentro de este periodo. Tanto es así
que pudo tener su propio periódico denominado La Mujer. El 13 de abril de 1905 funda la revista La Mujer, la cual fue la primera revista femenina del país, cuyo valor en aquel entonces era de 40 centavos, y su contenido comprendía artículos sobre los derechos de las mujeres y su conquista en los aspectos políticos, sociales, laborales dentro de la sociedad. La vida de la revolución militar no hubiese sido posible sin las montoneras. ¿Qué son las montoneras? Veamos. Los montoneros son campesinos costeños que, como pago de las deudas contraídas con el patrón, se ven obligados a ir a la lucha, con el objetivo de descargar sus deudas. Dicho por Ayala en 1994. La montonera para estos campesinos era la posibilidad de acabar con sus deudas y a la vez convertirse en campesinos autónomos, por tanto, sin sujeción a la hacienda y al patrón. Son pueblos que se arman para la lucha. No es un ejército que lucha por el pueblo, sino un pueblo que decide luchar por sí mismo y nadie va a poner los muertos por ellos. Después del periodo de Eloy Alfaro, su sustituto sería Galo Plaza, el cual continuaría con las políticas liberales. Inició en 1901 hasta 1905, fue un miliciano de Alfaro, participó en varias de sus milicias y tenía un carácter indomable, lo cual hizo que éste se alejara de Eloy Alfaro. Sus obras más importantes son la Ley de Matrimonios, la Ley de Cultos, Libertad de Prensa. Continuó con el tren desde la parte de Alousí hasta la famosa Nariz del Diablo, abrió las cárceles, tuvo un acercamiento hacia el Perú para solucionar el problema limítrofe, pero esto sin éxito. El fin de la pena del ostracismo y al final de este periodo, por ideas contrarias a Alfaro, terminó siendo su enemigo. Al final de este periodo encontraremos una división entre los liberales. Estos, por un lado, del bando placista y por otro lado, del bando alfarista. Con la influencia de Leonidas Plaza, Lizardo García subirá al poder, aunque por no mucho tiempo. Veamos. Lizardo García. Su presidencia duró 4 meses y toda fue en el año de 1905. Él era un comerciante guayaquileño que había hecho una fortuna honesta. Pertenecía al Partido Liberal y dentro de sus obras más importantes destacamos el alumbrado eléctrico en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, era controlado por Leonidas Plaza y había llevado a la revolución a una alianza con los terratenientes serranos. Esto causó molestia con Alfaro, que fraguaría su derrocamiento y la posterior revolución alfarista. Y es así como Eloy Alfaro plantearía un golpe de estado el 31 de diciembre. Apenas le duró 4 meses el poder a Lizardo García. Esto da inicio a la revolución alfarista, una revolución más radical y de mayores transformaciones y cambios en el país. Veamos. La revolución alfarista inició en la ciudad de Guayaquil el 31 de diciembre de 1905. Con la batalla de Chasqui, el ejército de Alfaro pudo triunfar contra los soldados que estaban a favor del presidente de aquel entonces. Este proceso fue bastante sangriento e involucró a civiles y militares. En 1906 es reconocido jefe supremo en la ciudad de Riobamba y en este mismo año será nombrado presidente, asumiendo en 1907. El segundo gobierno alfarista tuvo los siguientes cambios y transformaciones, ya que intentó un programa político que institucionalizó el Estado laico, la conclusión del ferrocarril, medidas destinadas a proteger y desarrollar la industria nacional. Ante las expectativas populares se volvió a hablar de indefinidas reformas sociales porque la gente quería más cambios. Enfrentó en persona un intento de invasión del Perú, creó la Cruz Roja Ecuatoriana el 13 de abril y en 1911 llamará a elecciones. Y es aquí donde encontramos el fin de este periodo liberal radical. La hoguera bárbara es uno de estos hechos el cual siempre debemos mencionar como parte de nuestra historia para no volver a repetirla y para entender también que nuestro pueblo suele sufrir de ingratitud con sus máximos líderes. De esta elección ganaría Emilio Estrada. Emilio Estrada pertenecía al Partido Liberal Radical y fue electo presidente en 1911. Lamentablemente tenía un grave problema cardíaco que lo llevó a la muerte en este mismo año, falleciendo en el poder. Su sucesor sería Carlos Freire Saldumbiade, que fue electo presidente interino y que junto a Leonidas Plaza, que apoyado por una ala liberal y otra conservadora, se enfrentó a Eloy Alfaro.
Leonidas Plaza intentó manejar la situación a su favor y enfrentó a Alfaro, que no quería una guerra civil. La idea de Leonidas Plaza era continuar con el militarismo, mientras que Eloy Alfaro tenía la idea de un gobierno civilista. Eloy Alfaro, ya viejo y cansado, tuvo que enfrentarse ante los soldados a favor de Leonidas Plaza. Y una capitulación en Durán, donde se perdonaría a todos los que estaban a favor de Eloy Alfaro. Pero luego Leonidas Plaza quebrantaría su palabra y los traicionaría. Eloy Alfaro fue llevado preso, fue torturado e inmolado en la ciudad de Quito, lo que se conoce como la Hoguera Bárbara. Esto se dio en enero de 1912 y marca el final del liberalismo en el país. Y bien, la revolución liberal. Muchas cabezas, muchas ideas. A pesar de que todos estaban arropados bajo una misma línea, que era la línea liberal, cada uno tenía un plan a seguir. Quizás el problema del Ecuador consiste en que no nos ponemos de acuerdo al final, ni siquiera en la misma idea política. Y estamos constantemente cambiando y cambiando y cambiando. A pesar de que la revolución liberal significó algunas transformaciones, no es menos cierto que su final nos demuestra la poca capacidad de unión, de diálogo y de concertación cuando el país necesita cambios y transformaciones profundas. El caudillaje, el mecenazgo y hoy en día la idea de un solo mandatario como salvador del país es lo que nos condena a constantemente estar cambiando de presidente, ya que si el uno lo hace mal, el otro lo va a hacer mejor y así sembramos una expectativa que nunca se termina cumpliendo. Hemos llegado al final de nuestro video. ¿Te gustó? Dale like, escríbenos, suscríbete, compártelo para que así muchas personas puedan conocer de este blog. Blog HD, el blog del profe, te espera.